días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos de nuevo en este programa Ciudad Viva, en un espacio que sé que llega a sus hogares en diferentes horarios, así que por eso abarcamos todos los horarios del día, saludándoles e invitándoles a compartir pues esta visión de ciudad que ojalá y quisiéramos que siempre fuera una ciudad viva. Y particularmente a mí me apasiona mucho poder abordar el tema de ciudad, que es mi tema, la ciudad, la arquitectura, el urbanismo, la participación ciudadana, desde diferentes aspectos. Me parece un tema relevante en el que no se ha abordado mucho y vivimos en ciudades y no entendemos muy bien la importancia de eso y cómo tenemos en estas ciudades la posibilidad de mejorar notablemente nuestra calidad de vida desde muchos aspectos, así que compartirles esa perspectiva de diferentes sectores es sumamente valioso. Hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva interesantísima también, como siempre, pero que nos va a permitir abordar todos los procesos urbanos que tienen que ver con, primero, el tema que también es mi pasión, el mejoramiento de los espacios públicos, ¿no? Y este mejoramiento de espacios públicos muy particularmente enfocados al barrio, y desde el barrio pues ya llegamos directamente a la vivienda y lo que eso significa para el desarrollo de las familias y de las personas en una ciudad. Hoy me acompaña un querido amigo, también compañero de antiguas y vigentes, porque es permanente batallas, sí. Antonio, o más conocido como Tony de la Roca. Bienvenido, Tony, muchas gracias por aceptar la invitación. No, ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿Sí? como ¿No decías. sabemos? No sabemos. No, gracias por la invitación de poder venir aquí a compartir algunas ideas y bueno, algunas iniciativas, ¿verdad? Que también tenemos. Maravilloso. Quienes conocen a Tony sabrán que es un tipo súper activo, nunca se queda quieto. Y me gustaría un poco que me contaras tu trayectoria, ¿verdad? Sé que no eres colega, sino ingeniero. Sí, bueno, y esto para mí es súper valioso porque efectivamente desde diferentes profesiones hay que aportar y se puede aportar al desarrollo o a la construcción de la ciudad y de la sociedad. Y tu historia me encanta, ¿verdad? Porque ha sido mucho también desde lo que a mí me gusta, que es el activismo y la invitación a la participación ciudadana. ¿Eres ingeniero civil? Sí, correcto. Sí, bueno, somos colegas de cierta manera porque al final urbanistas somos todos, digamos, sí. ¿Verdad? En ese sentido. Sí, ingeniero civil, yo empecé en temas, digamos, relacionados a vivienda, asentamientos, comunidades en situación de pobreza alrededor del año 2012, ¿verdad? Donde empecé como voluntario, de hecho, en la Fundación Techo. A partir de ahí, pues me integré luego al equipo de oficina y trabajé para la Fundación casi 12 años, digamos, de primero en toda Guatemala. Una vida. Sí, toda una vida, la verdad es que sí. De primero en Guatemala, ¿verdad? Muy enfocado a nivel nacional, ¿verdad? Trabajamos en ese momento con oficinas acá en Guatemala, en la ciudad, pero también en Xela. Tuvimos una oficina en el suroccidente, digamos, en Mazatenango, en las Verapaces, en Zacapa. Tuvimos una expansión interesante, digamos, en el país. Ahorita pues se ha concentrado un poco de vuelta el equipo, tengo entendido. Pero bueno, en ese momento llegamos a tener cierta cobertura a nivel nacional, conociendo las diversas características, ¿verdad?, que tienen los diferentes territorios en el país. Luego de eso me fui a trabajar a la oficina central, digamos, de Techo, a cargo un poco de las operaciones de Centroamérica, dando un seguimiento también. Te exportamos entonces. Sí. ¿A dónde, en qué país estaba la sede central? En Chile, la sede central es en Chile. ¿Viviste en Chile? Bueno, sí, ahí no nace viví el proyecto. Chile, la verdad es que me quedé viviendo acá en Guate. Ajá. Porque el cambio de horario, ¿verdad? Las 3 horas de diferencia que normalmente se mantienen, me iba a tener ahí como un poco rezagado porque yo trabajaba con los países en ese momento de Centroamérica, México, Haití y Dominicana. Claro. No tenía sentido que te fueras al sur si tu trabajo estaba acá. Exactamente. Entonces, bueno, trabajé con esos países. Luego también trabajé un poco con Uruguay, digamos, ahí sí me hubiera servido estar allá. Pero bueno, en general, digamos, conociendo, ¿verdad?, diversos contextos de esa situación de precariedad, digamos, ¿verdad?, que pone en riesgo muchas veces la vida
de muchas personas y el desarrollo, pues, ¿verdad? De la vida y sí, el desarrollo social, digamos, ¿verdad? De esas nuevas generaciones. Entonces, muy apasionado por ese tema. Luego el año pasado recibo la invitación para sumarme, digamos, al equipo del Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, específicamente en la dirección de esta unidad, que es la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular de Guatemala, que francamente yo la conocí años atrás por el tema del volcán de fuego. Ajá. Que ustedes trabajaron las propuestas de... Exacto, yo de parte de Techo, refugios, digamos ¿sí? Estábamos trabajando ahí de la mano con el gobierno, digamos, en ese momento, y también estaba la UDEVIPO, ¿verdad? Que es como se le reconoce, viendo por el tema ya de vivienda definitiva, ¿verdad? Entonces ahí conocí un poco la institución, y la verdad es que nada, muy agradecido por la oportunidad de poder aportar, ¿verdad? A nivel de gobierno en esta instancia. A mí, bueno, primero decirles, ¿verdad?, que efectivamente el concepto de esta institución que nace en Chile, por lo tanto tengo un apego particular. ¿Cómo definirías tú el significado de tener un techo para los seres humanos? Creo que de ahí parte tu vocación y tu trabajo a lo largo de toda esta trayectoria. ¿Qué es lo que significa tener o no tener un techo? Sí, no, es tremendo, la verdad. Yo, de hecho, te digo, yo ingresé a la universidad en otra carrera y por lo mismo de mi involucramiento en techo, ¿verdad? Y todo este tema del activismo en vivienda fue que me cambié y finalmente decidí salir como ingeniero civil. Pero para mí y lo que he visto, pues, digamos, en campo, es que para la gente tener un techo representa dignidad, ¿verdad? Representa reconocer una situación que necesita de alguna manera una atención de emergencia, digamos, para cambiar rotundamente su forma de vivir, ¿verdad? Entonces, por más mínimo que se pueda ver por ejemplo, en ese caso, ¿verdad?, de techo, una vivienda de madera, digamos, desde 18 metros cuadrados hasta ahora hacen de 54 metros cuadrados. Se puede escuchar poco, pero para la gente la verdad es que sí es una recuperación de la dignidad que habían perdido por mucho tiempo, digamos, y que de cierta forma los tenía invisibilizados, ¿verdad?, ante la sociedad en general. Entonces, yo creo mucho que la vivienda es dignidad, es la posibilidad de tener un capital social, digamos, también importante, que puede restablecer, ¿verdad?, un poco la situación, no solo económica, sino la situación de vida de las personas. Correcto. Creo que esa es la base, ¿verdad?, cuando uno parte de encontrar una posibilidad de devolverle la dignidad a los seres humanos, estás transformando radicalmente la realidad de no solo el individuo, sino de las familias, y con eso al mismo tiempo mejorando a la sociedad a la que pertenecemos. Hay un trabajo esencial. Yo particularmente creo que tenemos una gran debilidad institucional, ¿verdad? Por lo menos tenemos el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, que debería ser, a mi juicio, un ministerio, pero sin embargo, pues antes no existía, ¿verdad? Entonces esos son avances que son tremendamente importantes para el desarrollo de esta perspectiva sentada en el acceso a la vivienda. También creo que es muy importante poder contar con la información y la data que nos permita definir una línea base para entender cuál es el déficit y cuál es la necesidad. Exacto. Respecto a eso, pues entiendo que tú has trabajado mucho en el censo de los asentamientos informales, no sé si a nivel de la ciudad o a nivel nacional, ¿cómo ha sido eso y qué datos tenemos actualmente? Bien, te comento. Sí, nosotros en UDEVIPO, a ver, el año pasado, en julio, se dio vida a la política de mejoramiento integral de barrios. Ajá. Que era un poco lo que tú mencionabas al inicio, ¿verdad? El cómo logramos articular acciones, tanto sector público como privado, digamos, para trabajar de manera articulada en estos territorios que han sido invisibilizados por mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y que al final fueron surgiendo de una manera
irregular, digamos, ¿verdad? Y por eso el término informal fueron surgiendo de manera informal alrededor de las ciudades o de la urbe, digamos. Entonces nace la política, o se le da vida a la política a través de un acuerdo ministerial en julio del año pasado, y dentro de esta política está la responsabilidad, digamos, asignada a UDEVIPO de gestionar la recopilación de información para lograr identificar todos los asentamientos que se encuentren en los 10 nodos urbanos principales del país. No recuerdo ahorita los 10 nodos principales, pero te podría decir... Son ciudades intermedias, digamos. Por ejemplo, bueno, el primero obviamente es el área metropolitana de Guatemala, ¿verdad? Y el área metropolitana de Quetzaltenango, pero también está, por ejemplo, el nodo de las Verapaces, el nodo del suroccidente, donde está Mazatenango, Retabuleu, por ejemplo, el nodo donde está la Antigua, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, la intención, digamos, de la política es que, ok, reconocemos que en el área metropolitana de Guatemala ya tenemos un problema, ¿verdad? O un reto que afrontar con todo este tema de los asentamientos que fueron surgiendo a lo largo de las décadas. Es algo que ya se está viendo en otros nodos urbanos y deberíamos proactivamente, digamos, ¿verdad? De ir hacia ahí, tratar de identificarlos y poder, así que sí, prospectivamente, digamos, encontrar una mejor solución, ¿verdad? Para estos temas. Entonces, justamente ahorita en marzo, nosotros vamos a hacer el lanzamiento del censo de asentamientos, porque al día de hoy pues no existe, ¿verdad? O sea, no existe una base de datos que te diga en dónde están ubicados, cuántos son, un aproximado, un estimado de cuánta población es y demás, ¿verdad? A nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional, exactamente, en estos 10 nodos urbanos que te mencionaba. Y ahí tal vez lo importante también de aclarar es un censo de asentamientos no significa que vamos a ir como casa por casa, ¿verdad? Obteniendo información, porque eso no es nuestra competencia, digamos, ¿verdad? Hay otras entidades que lo hacen, y de hecho el registro social de hogares pues ya tiene avanzado. Ciertamente se está haciendo información ahí relevante, sino más bien lo que nosotros vamos a hacer es ir asentamiento por asentamiento, ¿verdad? Y se va a levantar información del asentamiento, digamos, como para poder definir el polígono, por ejemplo, del mismo, la información catastral, ¿verdad? Del mismo, o sea, el terreno donde se ubica, a quién pertenece, por ejemplo, si es un terreno del Estado, si pertenece a está adscrito, digamos, a algún ministerio, o es de la municipalidad, por ejemplo, o de algún privado, ¿verdad? Y entonces eso definiría que habrían rutas distintas, digamos, para solventar el tema de suelo. ¿Eso se va a empezar a hacer? Sí, vamos a arrancar. El lanzamiento es ahora. Ya hicimos algunas pruebas, pero realmente el lanzamiento oficial lo vamos a hacer en marzo, y es ahí, a partir de ahí, donde queremos pues abarcar, por lo menos llegar a unos 1000 asentamientos este año, que estimamos que estarían dentro de los principales 3 nodos que hemos identificado como más poblados, ¿verdad? Que es el área metropolitana de Guatemala, el área de las Verapaces y el área del suroccidente. ¿Tienes alguna noción de la cantidad de asentamientos que están en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala? Y esta es otra pregunta, yo tengo la percepción de que se ha desacelerado la conformación de estos asentamientos irregulares, no me consta, pero cuando yo analizo lo que provocó estos asentamientos originalmente era la migración interna de las provincias del interior del país hacia la ciudad capital, que era el centro de mejores oportunidades. Eso fue reemplazado por la migración hacia Estados Unidos. Y posiblemente, esa, en mi teoría personal, individual, nada técnica, puede ser lo que haya influido en la desaceleración de la conformación de estas tomas de tierras que antes eran como más comunes o por lo menos trascendían más. Entonces, por eso yo creo que ha disminuido. No sé si es así, no sé cuántos hay, si esa cifra se ha estancado y si es correcto lo que yo observo o nada que ver. Sí, te comento. Bien, ahí nosotros nos estamos basando en el precedente que justo tenemos de techo, ¿verdad?
Cuando estuve trabajando en techo, realizamos un censo de asentamientos y en ese momento... El único que había, o sea, que hay, de hecho, ¿no? Sí, algo tenía CGPLAN, ¿verdad? La Dirección de Ordenamiento Territorial, pero no habían llegado como a nivel a ese grado, digamos, de identificación. Solo tenían como identificados lugares de densidad alta, digamos, en esta área urbana. Entonces, bueno, sí, en ese periodo, en el 2016, realizamos el censo de asentamientos y llegamos a 314 asentamientos. Okay. Pero el mismo informe final, ¿verdad?, reconoce de que hubieron áreas que no logramos profundizar, por ejemplo, áreas en Misco donde no logramos profundizar y algunas zonas de la ciudad, como por ejemplo la zona 21, no logramos profundizar tanto. Entonces, el mismo informe final reconoce que se quedó corto, digamos, pero era un primer ejercicio, ¿verdad?, de poder reconocer estos espacios. Entonces nosotros tenemos estimado de que ese dato deberíamos de tomar más como de referencia, que sean unos 500 asentamientos los que estaríamos buscando en el área metropolitana de Guatemala. Ahora, respecto del otro que mencionás, también en el censo de asentamientos de techo del 2016 y el 2021 posteriormente, que se hizo en el 2021 por el tema de pandemia y demás, no se logró profundizar tanto en el territorio, más bien se hizo más a nivel muestral. Entonces en el 2021 solo se llegaron a 150 asentamientos. Pero en ambos coincide, digamos, este tema de que los asentamientos no es que estén creciendo tanto ya en tema de área, sino están creciendo en densidad. Y más bien bueno, porque las mismas familias se van reproduciendo, ¿verdad? Exactamente, sí. Exactamente. Y más lo que ha pasado quizás es que, por ejemplo, si un lote antes tenía, no sé, 120 metros cuadrados, por ejemplo, ahora quizás encontremos 3 lotes de 40 metros cuadrados, ¿verdad?, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro, lo que en los casos donde sí ha crecido en área, digamos, el asentamiento, no es que haya surgido un nuevo asentamiento, sino que surgió un nuevo sector. Entonces, por ejemplo, puede estar el sector, no sé, 1 de la bendición, digamos, ¿verdad?, y luego el sector 2 y 3, por ejemplo, y el 4, no sé, ¿verdad?, pero no es que sean nuevos asentamientos, sino son sectores nuevos. Claro, pero la población en los asentamientos sigue creciendo. Creció, será, y sigue en crecimiento, yo te diría, lo hemos visto, inclusive en nosotros en UDEVIPO, digamos, hemos visto que hay varias familias, digamos, que antes no vivían en asentamientos y que luego en el periodo, no sé, del 2004-2007 fueron hacia ellos, ¿verdad? Un retroceso a nivel socioeconómico, digamos, de las familias. Que han por ejemplo. En vez de subir... O como decías tú, ¿verdad?, buscando una opción, ¿verdad?, donde venir hacia la ciudad, ¿verdad?, buscar oportunidades. Y bueno, entrando un poco más en lo que está haciendo UDEVIPO y que tú estás dirigiendo, el mejoramiento integral de barrios. Yo lo que veo es que, bueno, como todo, ¿verdad?, el reto es inmenso porque efectivamente normalmente las áreas que son invadidas y que se convierten en asentamientos son las áreas más vulnerables a los riesgos, por ejemplo. Y cuando el Estado empieza a invertir en el mejoramiento de esa infraestructura precaria y se transforma en infraestructura urbana, hay un tema complejo. Digamos, aquí se vivió, creo que tú me corregirás, el asentamiento más antiguo en la ciudad es La Limonada, en la zona 5. Entonces, uno logra ver que eso era un espacio natural, parte del cinturón ecológico que estaba compuesto por los barrancos, tiene la cuenca, tiene el río, pero se ha instaurado de tal manera a lo largo de tantos años que finalmente tú ves una infraestructura que tiene calles, que tiene drenajes, que tiene electricidad, y se ha formalizado la propiedad de las tierras también de los vecinos. ¿Cómo es la política? ¿Cómo se está abordando eso? Es muy difícil poder formalizar áreas de riesgo que están permanentemente vulnerables al cambio climático, sobre todo ahora que es tan tremendo, ¿no? ¿Cómo se aborda? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué se hace?
Sí, te comento. UDEVIPO, de hecho, ya desde antes de que existiera la política, digamos, el mandato que tiene o la función que tiene es lograr entregar certeza jurídica a las familias que viven en asentamientos informales y que están ahí antes del 31 de diciembre de 2007. Ya. Es decir, toda familia que fue a ocupar, digamos, algún lugar, un lote, llamémosle, dentro de algún asentamiento que era del Estado, adscrito al Ministerio de Comunicaciones, tiene todo el derecho, por así decirlo, ¿verdad?, si cumple con los requisitos de tener la certeza jurídica del suelo. Ahora lo que nos da la política es poder intervenir, digamos, en dos aspectos. Uno, justo en lo que tú mencionas, ¿verdad? Uno de los requisitos indispensables es que el lote donde está la familia esté fuera de riesgo. Ajá. Entonces, por mucho tiempo quizás habían familias que no podían tener una solución porque su lote estaba categorizado como de alto riesgo, digamos. Entonces, ¿qué pasaba con ellas? Exacto. ¿Verdad? ¿Qué pasa con ellas? Entonces, la política lo que dice es que justamente debe haber un programa de reasentamiento para aquellas familias que estén en alto riesgo, ¿verdad? Por ejemplo. Y el componente 1 de la política dice que las que estén en bajo o mediano riesgo se puedan implementar obras de mitigación de riesgos que puedan hacer habitables los espacios. Okay. Que es algo que UDEVIPO justamente está haciendo, ¿verdad? De hecho, actualmente estamos en un proyecto piloto en la zona 7, en el asentamiento María Teresa Caballero se llama, donde tenemos proyectado llegar a construir más de 3.000 metros cuadrados de muros de contención, digamos, y recubrimientos estructurales para que los lotes sean habitables, ¿verdad? Quizás no vayan a ser todos, porque quizás algunos sí estén en alto riesgo y a esas familias se hay que encontrarle otra solución, digamos. Pero a la gran mayoría sí vamos a poderle dar certeza jurídica en el lugar, ¿verdad? Siempre y cuando cumplan con lo que te decía, ¿verdad? De ser habitado antes de 2007, etcétera, etcétera. Tal vez lo interesante de esta política es este programa de reasentamiento, ¿verdad?, que plantea. O sea, ¿qué va a pasar con esas familias que tienen que erradicarse de su lugar de origen? Porque la política fallida de muchos gobiernos, en México hay casos espeluznantes, es que los sacan de las áreas centrales donde tienen los servicios, la educación, el trabajo, y los reasientan en las periferias, ¿verdad? El famoso kilómetro 20 a ningún lado, o kilómetro 30, porque pues cada vez vamos más lejos. ¿Qué pasa con ese arraigo no solo cultural, social, sino que también de sobrevivencia de las familias que se tienen que mover? Sí, justo. Yo te diría que en ese sentido lo que tenemos que ponernos a pensar es que si bien estas áreas donde están los asentamientos hoy en día son densas, no son tan densas porque no se ha llegado en todos los casos a tener un desarrollo vertical, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Entonces, en ese caso hay que implementar otros mecanismos de propiedad, ¿verdad?, que logren solventar la situación de todas las personas que ya están ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay familias que están en lotes que sí, digamos, pueden ser habitables porque están en bajo riesgo, por ejemplo, y están buscando la propiedad de esos lotes, con esas familias se podría llegar a hacer algún tipo de negociación, digamos, para que esos lotes puedan ser en propiedad horizontal, por ejemplo, ¿verdad? Y que algunos sean dueños, no sé, del primer nivel, por ejemplo, y otros de un segundo nivel, una cuestión como esas. Son el tipo de instrumentos que hay que ir pensando, diría yo, y que la política da como para eso también, para que la gente no tenga que ir justamente hasta, sí, o sea, totalmente fuera de su contexto, digamos, ¿verdad? Sino que pueda permanecer en una misma comunidad, espacio ¿verdad? físico. Solo en otro tipo de posesión, diría yo, ¿verdad? Me encanta, yo creo que eso es innovador, es una estrategia que se ha usado en otras ciudades, en Colombia, hay muchos, porque además otra preocupación mía, y ya voy a tener que pedirte que sea cortito porque se nos acaba el tiempo, es cómo mejoramos no solo el tema de la propiedad y la certeza, sino que dos temas, la calidad de la vivienda
y el acceso a espacio público, porque efectivamente es muy difícil poder contar con una cancha deportiva, un parque o algo así en estos asentamientos que están realmente ahora cada vez más densos, pero que también he visto soluciones en otras ciudades donde esos espacios se pueden integrar de una manera bastante innovadora y creativa en el diseño de un edificio vertical, y eso pues sería lindo. ¿Lo están planificando así? Sí, justo hemos tenido conversaciones, porque la política, digamos, no es algo que solo atienda, por así decirlo, unidades del ministerio, ¿verdad? Ajá. Unidades ejecutoras del ministerio, sino que la política misma invita a otras instituciones a sumar ¿privadas esfuerzos. También, genial. Justamente. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido conversaciones ya con el Ministerio de Cultura y Deportes, por ejemplo, pero también con empresas privadas, con la Municipalidad de Guatemala, de Chinautla también, por ejemplo, para que se sumen, digamos, a poder dar una solución a este tipo de temas. Entonces, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura estábamos hablando de espacios multifuncionales, ¿verdad? Que puedan responder a diferentes temas en un espacio reducido, ¿verdad? Pero que sí logre satisfacer diferentes necesidades. Y eso es elemental, ¿verdad? O sea, de hecho, en la política, en su componente 2 y 3, habla acerca de reforzar el tema de programas sociales, principalmente dirigidos a jóvenes, niños, niñas y adultos mayores, y la convivencia pacífica, ¿verdad? Claro. Que es tan importante también para estos espacios, ¿verdad? Entonces, nada, sí te diría que hay mucho por recorrer, pero estamos en ello, ¿verdad? O sea, estamos ya generando esas articulaciones para que no solo sea justamente la mitigación de riesgos, ¿verdad? Y que el espacio sea habitable, sino cómo poder dar una respuesta integral a las necesidades de las familias. Y sobre el tema de la vivienda que mencionabas, el mejoramiento de vivienda, actualmente, digamos, lo que existe hoy en día es el Fondo para la Vivienda, ¿verdad? FOPAVI, que puede entregar subsidios para mejoramiento de vivienda también. Como parte de las iniciativas que estaba planteando el Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de este periodo de gobierno, digamos, era también la creación de un fondo de garantías. La intención de ese fondo de garantías es justamente atender este tipo de casos, digamos, ¿verdad? Donde la gente tal vez sí pueda tener la posibilidad económica de invertir, digamos, pero necesite un empujoncito, ¿verdad? Sí. Para lograr esas mejoras a su vivienda, ¿verdad? Entonces, ese fondo de garantías justamente va hacia atender, digamos, el mejoramiento de vivienda en estos casos. Esa iniciativa, la verdad es que está también en camino, ¿verdad? Por parte del equipo del viceministerio, y yo esperaría que así como se dio la política de mejoramiento integral de barrios, se dé esa, así como otras, ¿verdad? Que también existen, para completar el andamiaje, digamos, de políticas que necesitan resolver el tema de vivienda en nuestro país, porque la verdad es que es eso, ¿no? O sea, el mejoramiento integral de barrios es uno de tantas cosas que se necesitan, digamos, como instrumentos para poder atender esta problemática, que la verdad es que es de alta envergadura en nuestro territorio, ¿verdad? Totalmente. Como siempre en estas conversaciones, el tiempo se hace muy corto. Quería yo desarrollar mucho más el tema de acceso a la vivienda, ¿verdad? Con enfoque social. Y una serie de otros renglones que nos dan pie también, ya se lo vengo diciendo a todos nuestros invitados, como para pensar en un capítulo 2. Excelente. Para poder seguir desarrollando todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano de esta ciudad que esperamos y aspiramos a que efectivamente sea lo que debe ser, es el mejor hábitat para poder convivir como seres humanos y generar entonces una sociedad no solo productiva, sino principalmente sana y ojalá feliz y creativa. Así que infinitas gracias, mi querido Tony, muy interesante tu trabajo, tú sabes que te admiro un montón y agradezco mucho tu presencia acá. Agradezco también la audición de quienes se han sumado a esta transmisión y esperamos entonces seguir encontrándonos las veces que podamos en este espacio para construir juntos una ciudad viva. Muchísimas gracias y seguimos.